Ese es Melchor, o sea, Benito, cambio de administración. En Melchor, ese es en Sayarché. Sayarché ahí impera todavía el mando del vicecoma, porque pues el rumor, el relato del pueblo es que quien manda es la pareja del vicecoma, que había un médico director que era un tal doctor Gandhi, creo, y que el ministro Coma, quería poner a su pareja de jefa de enfermería y el doctor Gandhi no quiso, y entonces quitaron al doctor Gandhi, pusieron a este doctor interino y pusieron de jefa de enfermería a la señorita, que no tengo nada en su contra, pero estoy contando, eso se convirtió en un problema de todo el hospital, porque ahí gobierna toda la gente del vicecoma anterior. ¿Y qué cambio hicieron ustedes ahorita en esta administración? Quitaron al gerente financiero y pusieron al primo hermano del diputado de Viva del departamento de Petén. El gerente financiero nuevo es primo hermano del diputado Edín de Jesús del partido Viva de Petén. A mí se me hace demasiada casualidad, y yo sí pedí un informe a ustedes para que me digan qué proceso de selección hubo para que el primo hermano de un diputado ahora sea gerente financiero de un hospital. Las denuncias que yo tuve de este diputado es que acosaba a la directora departamental de educación del departamento de Petén. Cuando yo le quise dar seguimiento, pues la directora tampoco quiso problemas. Entonces la gente no quiere hablar porque nadie quiere meterse a pelear con un diputado, ¿verdad? Pero eso pasa, y eso es tráfico de influencias, y eso no mejora tampoco la salud de los peteneros, pues. Y ese cambio, en lugar de hacer los cambios, quitar al doctor interino al director de Sayarché, que ni siquiera llega a trabajar, que se mantiene en el hospitalito, hay hallazgos ahí, compraron un piso que costó casi 150,000 quetzales, que está en una bodega, porque no lo pueden usar. Compraron una cocina que casi costó 300,000 quetzales, un equipo de cocina, que ni siquiera la estufa está. Cuando yo fui a fiscalizar, el equipo no estaba instalado. Una peladora de papa que costó como 16,000 quetzales, carritos térmicos de comida para transportar comida, que costó cada uno 30,000 quetzales, que están ahí abandonados, no los utilizan. Son 60,000 quetzales tirados en compra de equipo de cocina que no utilizan. Y eso lo hizo este director. La estufa de 21,000 quetzales no estaba ni cuando yo fui, y ahora tampoco. Y entonces ahora que fui dicen es que están reparándole, ya se arruinó. O sea, cuando yo fui era nueva y no la habían instalado en agosto del año pasado, imagínense. Fui a finales de agosto y yo pregunté, ¿y la estufa dónde está? Porque empecé a puntear, ¿verdad? El equipo, pues el pelador de papa, la licuadora, que la parrilla y los carros térmicos, ¿no? Y cuando busco la estufa, pues la estufa ¿dónde está? Ah, pues no la hemos instalado, esa todavía no la han traído. Ahora que llego y digo, bueno, ¿y dónde está la estufa? Pues que le instalamos y se arruinó. En menos de un año ya se arruinó la estufa. Entonces ahí hay muchísima corrupción, muchísimo tráfico de influencias en el hospital de Sayarché. Ahora que llegué, coincidió que cuando yo llegué llegaron los cocodes. Y entonces pues nos rodearon los cocodes, que llegaron también a reclamar el mal servicio que hay en el hospital de Sayarché, y de una vez increpar y pues fue un poquito fuerte contra el director de qué van a hacer para que allí se mejore la situación de atención a los pacientes en el hospital. Y eso pues no lo puedo solucionar yo tampoco, ministro, eso lo tienen que hacer pues ustedes. Sigue la mismita administración en el Petén. Pues en Petén, en el área de salud nada más quitaron al director del jefe de área, ¿no? El director de las redes integradas de salud. Estaba un director que tenía muchas denuncias porque pasaba en estado de ebriedad. Ese director ocupa un cargo en la junta directiva del Colegio de Médicos. Lo quitaron ustedes, el gobierno del presidente Bernardo Arevalo lo quitó a ese director, pero le puso de director al primo hermano del gerente financiero. O sea, haga de cuenta que había un director que dice que pasaba tomado, ¿no? Había un gerente financiero.
A este director lo quitan de ahí, pero lo contrata a Sayarche como ginecólogo, entonces él está trabajando en el hospital de Sayarche. Pues está bien, yo no le puedo decir que no le den trabajo a un médico, ¿no? Pero este director, exdirector del área de salud, lo que hace es publicar fotos, porque es ginecólogo, cuando acaban de dar a luz las pacientes y todavía están las señoras en la cama, y él aquí con el bebé presumiendo, y aquí está la paciente, pues, es decir, no tiene ningún escrúpulo el señor. Y a este había un gerente financiero, y como director del área de salud pusieron al primo hermano de este gerente financiero, lo pusieron de director. Tengo entendido que allá quitaron al gerente financiero, pero dejaron al mismo grupo, pues, al mismo grupo manejando los recursos del área de salud. Ok, ojalá que esté funcionando y que estén atendiendo a las familias allá en San Benito. Pero es una fotografía de lo que está pasando en Petén. En Melchor, que yo acabo de estar, no había ido a Melchor, la denuncia es que hay contratación de personal médico y turnista, que le decía, ¿no? Que están a llamado, pero todos están en el hospitalito, ¿verdad? Todos están en la clínica privada, en el hospital privado. Y lo que pasa ahí es que, dice las denuncias, que llegan los médicos como a cazar pacientes, ¿no? Llega un paciente y entonces le dicen, no, aquí no lo podemos operar, váyase al hospital. Entonces, los turnistas, yo no sé si eso existe, un turnista llamado, que no llegan a trabajar, sino que les tienen que llamar por teléfono. ¿Y qué pasa si cuando está la emergencia en el hospital llaman al turnista y él está operando en otro hospital? ¿Existe esa figura? Habría que revisar. Ministro, de turnistas a llamado, así se llaman. Había un concepto de médico bajo techo, pero habría que evaluar si esos... Médicos a llamado. Sí. Pero no deberían estar los turnistas en un hospital tan chiquito. Hay que evaluar el personal en los hospitales y qué tipo de contrato tienen. Pues son turnistas. Sí, hay que ver qué tipo de turnista es, pero si es turnista debería estar en el hospital de cierto horario, ¿no? Exacto, cumpliendo su turno, ¿no? Eso es parte de lo que cae. Exacto, pero un turnista llamado, ¿y qué pasa? Entonces llegó una paciente y llegó y habló y expuso su caso cuando vio que yo estaba transmitiendo, pues llegó casi al final. Esta fiscalización la hice acompañada del diputado César Fión, porque pues como es diputado distrital de Petén, era el que tenía la mayor cantidad de denuncias del departamento, entonces me dijo que lo acompañara y que fuéramos juntos, pues porque como mis fiscalizaciones son más vistas, entonces esa exposición probablemente ayude a que el ministerio haga más cambios, ¿no? Pero al final no han ayudado tanto porque pues la gente sigue ahí. Entonces llegó una paciente que necesitaba una operación, intervención quirúrgica, y ya la estaba en sala y la sacaban porque ya el turno del doctor se acababa y entonces ya no le quedaba tiempo de operarla, y así le estuvieron agendando y ella llegó a contar que ahí los médicos no llegan. Nosotros vimos el marcaje. Ese día que nosotros llegamos, sí estaban llegando los médicos, ¿verdad? Porque se habían dado cuenta que yo estaba en Petén. Yo había estado un día antes en Sayarche. Entonces todos los hospitales estaban pensando a dónde va a agarrar mañana, ¿no? Porque yo llegué jueves y entonces el viernes llegaron en todos los hospitales, llegaron a trabajar. Y yo me fui a Melchor. Y entonces ahí tempranito sí estaban llegando los médicos a presentarse para marcarse. Pero cuando nosotros fuimos a ver el sistema y pedir el marcaje de las semanas y los días anteriores, que el sistema no funcionó. Y no pudimos verlo. Fíjese, casualidad, no, que se atoró el sistema y fíjese que no lo podemos ahora imprimir y no podemos verlo. Entonces, pues es un hospital muy modesto. En cuanto a infraestructura, pues no tengo que describirle que la infraestructura en casi toda nuestra red pública pues ya colapsó, ¿verdad? Eso está de más describirlo, no es tu culpa, ministro. Hay que hacer, ojalá que a través del acuerdo de UNOPS, con ese fortalecimiento institucional y con toda la agenda que ustedes tengan, puedan mejorar la infraestructura en cuanto a equipo, adquisición de equipo de los hospitales, pero de nada sirve que compren un mejor equipo
que inviertan en infraestructura si en las administraciones el director, el gerente financiero, el de mantenimiento, el de compras, el de recursos humanos sigue siendo el mismo de las administraciones anteriores? Y los cambios, ojalá que no los estén haciendo cumpliendo con caprichos políticos, ¿no? Con esa extorsión política de que me pongan al primo, que me pongan al conocido, el afiliado, el afín al partido político de los políticos de los distritos, porque eso entorpece más los procesos y limita más el actuar del mismo personal dentro del hospital, porque siempre está bajo la amenaza de que si hay un padrino político que está sobre la directora de enfermería o el de recursos humanos, pues las cosas no van a mejorar. Escuintla, Melchor, pues Ayarché, ya le conté, San Benito, ajá. Se va a ir, se tiene que retirar. Sí, ya nos había dicho. Por eso vine un poco más tiempo. Por favor, no, yo al contrario le agradezco mucho. Igual, si es algo hospitales, luego se lo comunicamos nosotros. Sí, no, y solo faltaba Escuintla, que en Escuintla, de lo último que le quería platicar, es que en Escuintla, allí también hicieron un cambio de director a principio de esta administración, pero todo siguió igual. Me despido, Luce, mucho gusto conocerla. Igualmente. Estoy a sus órdenes. Y mucha suerte con su tarea. Nos vemos. Todo le salga bien. Gracias, muchas gracias. Con cuidado. Gracias, con cuidado. En Escuintla pues hicieron un cambio de director, pero ahí lo que tienen es la misma gente en compras, la misma gente en la gerencia financiera, es decir, cambian al director pero no cambian al equipo, ¿verdad? Yo sé que es difícil hacer los cambios de un día para otro, pero pues ya pasó año y medio casi, y si en año y medio no se han hecho los cambios, ¿cuánto tiempo efectivo más queda de trabajo? Un año más, porque después en el último año de todo gobierno empiezan los procesos políticos, las campañas electorales, entonces ya no se va a poder hacer nada. Y esta esperanza de que las cosas puedan mejorar se acaban. Luego, vice, yo pues hasta ahorita tengo el gusto de conocer a la nueva vice de hospitales y ese es otro problema, porque es la tercera viceministra de hospitales. Entonces haga de cuenta que yo me estoy repitiendo, pues esta conversación ya la tuve con la vice Carballo, ¿no? Y la tenía con la vice Linda. Entonces tuve la vice Linda, después la vice Carballo, ahora la vice Orozco, la vice. Sí. Entonces la tercera vice con la que yo estoy tratando de que algo bueno pase en los hospitales después de las fiscalizaciones o a partir de las fiscalizaciones. Y entonces la vice ahora, lo que decía ayer es que tiene que hacer de nuevo una evaluación, ¿no? Me imagino que va a armar un equipo de trabajo, no sé si va a continuar con el mismo equipo. Yo respetaba mucho a la vice Carballo, creo que era una buena vice, ¿no? Pero pues ustedes sabrán los cambios que ustedes necesitan. Pero lejos de cambiar a una vice, es mejor que cambien a los directores que tienen en hospitales claves, pues, ¿verdad? En el caso de Petén está lejísimos. ¿A qué hora traen a un paciente desde allá? Vía aérea se han hecho en algunos casos, ¿no? El hospital de San Cristóbal, que está ahí cerca de Sayarché, yo sé que hicieron grandes esfuerzos por traer una niña, se recuerda que tuvo quemaduras con una, ¿cómo se llaman estas? Una incubadora. Pero esas distancias son bien largas, pues. La gente, ¿a qué hora va a venir desde allá, de San Benito hasta un hospital San Juan de Dios, ¿no? Y si viene al hospital San Juan de Dios el tomógrafo no sirve, imagínense, es gente que tiene que ir a sacar dinero de su bolsillo para ir a pagar exámenes a laboratorios. Yo no he regresado a otros hospitales y me falta Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos y Coatepeque de visitar. Pero muchas de estas fiscalizaciones, ministro, lo que quisiera saber y lo que me pregunta la gente es qué va a pasar después de que uno ya encontró el hallazgo, ya expuso al corrupto, el director que ya todo el pueblo sabe que pasa en su clínica o tomando, o qué sé yo, incumpliendo con sus funciones, ¿qué van a hacer? En el caso de Escuintla, ¿qué piensan hacer para cambiar? El de compras, 7 asistentes tiene para compras, con remozamientos sobrevalorados. Usted va a ver los remozamientos allí, ministro, y le daría vergüenza en lo que se gastan el dinero.
Y ni siquiera, el día que yo llegué, ni siquiera estaba el de compras, ni siquiera sabía decirme quién era el encargado de compras. El encargado de compras decía, el director es este, decía. Y decía, no, yo soy el asistente. Entonces, no, decía, este es el encargado de compras, me decía el director. Decía, no, yo soy el asistente del encargado de compras. ¿Y cuántos asistentes tiene encargado? Pues tiene 7. Entonces, lo que está pasando allá, que no se mira desde acá, porque entiendo que son posiciones muy complicadas y estas reuniones también le quitan mucho trabajo, mucho tiempo para su trabajo. Pero la pregunta es, ¿van a hacer otra nueva evaluación ahora con una nueva viceministra? ¿Van a esperar a que se termine el año para quitar a esta gente que está ahí campante, pues, acomodada? Nosotros llevamos 11 meses, un año y medio, pero eso no lo explica todo, ¿no? Pero cuando están las denuncias ante los canales correspondientes, es más fácil para nosotros hacer los cambios, o por lo menos solicitar los cambios. Una vez solicitando los cambios, hay que buscar a la gente idónea para ocupar esos cargos, y eso desafortunadamente toma tiempo. Que haya una nueva viceministra no quiere decir que vamos a empezar de cero. Somos un equipo y hay un trabajo de donde podemos empezar. No quiere decir que ella vaya a empezar a buscar uno por uno cada uno de los hospitales, porque ya hay un trabajo hecho. Sobre todo cuando hay denuncias ante las autoridades correspondientes, es más fácil tomar acciones. Entonces, es cuestión de ver cada uno de los casos. Son tantos hospitales con diferentes niveles, a diferentes niveles de corrupción, unos muy enquistados, otros no tanto. Y poco a poco se tiene que ir evaluando caso por caso. Pero como si hay casos específicos donde tienen que ser los movimientos, pues se denuncian ante las autoridades correspondientes. Nosotros también tenemos asuntos internos que hacen sus propias evaluaciones y en base a eso pues ya se toman acciones. Pues mire, ministro, pues una respuesta muy diplomática, pues, pero es la que hay. Demostrar, pues uno pone denuncias del MP, pues uno pone denuncias en la Contraloría. Mire, aquí tengo yo ya una respuesta de la Contraloría en donde dice que están en proceso mis auditorías. Pero imagínense, este proceso puede tardar mucho tiempo. Tengo solicitud de auditoría de Villanueva, de Zacapa, del Hospital Nacional Ernestina García Vío de Recinos, que está en proceso, Sololá en proceso, en Baja Verapaz en proceso, Mazatenango también en proceso, ahí se tardaron en cambiar el director. En la DRIS de Baja Verapaz también pedí otra en proceso. En Amatitlán en proceso, en Sayaché en proceso, mire, todo está en proceso. En Santa Rosa, y qué bueno que vi Santa Rosa. Bueno, Santa Rosa, y aquí siguen las otras en proceso, mire. En una dice nada más de Jalapa, que ya está incluida en auditoría financiera y cumplimiento practicado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 2024. Una de Shela, también Zacatepec, que es en proceso. Todo dice que está en proceso. Entonces, como que encontrar pruebas así ya mediante una autoridad competente, aparte de la competencia que nosotros ejercemos, pues es complicado. Entonces, si nos vamos a esperar, pues va a pasar el gobierno, usted va a terminar de ser ministro, yo de diputada, y esto va a seguir igual. Santa Rosa, y es el último caso que le platico en esta reunión. Santa Rosa, le puedo hablar de la DRIS. Ahí sigue la misma directora, creo que cambiaron a la de compras, ¿verdad? Digo, la estructura continúa la misma. No había una nueva de compras de este gobierno, pero es la misma estructura de la DRIS de Santa Rosa. No sé qué tanto tiene que esperar usted para que haya una autoridad competente para hacer los cambios en esa DRIS. Ahí tienen un club de los crónicos. Agarraron la excusa de los pacientes crónicos, que cuando fui la vez pasada, creo que en qué fecha fui, el 18 de octubre fue la primera vez que fui, y el 19 de mayo regresé. Entonces hicieron y ellos le llaman igual, el club de los crónicos. Entonces agarraron todos los listados de todos los pacientes crónicos, que la primera vez habían dicho que eran como 500, después decían que eran como 6.000, ahora son como 26.000, de los pacientes crónicos de Santa Rosa. Sí, pero ¿dónde sacaron el listado, perdón? De la DRIS. Ah, ok, ajá. Ahí estaban como asignados, ahí estaban todos. Ellos hicieron un listado de que tienen 26.000 pacientes crónicos. En la DRIS. En la DRIS. Okay. Entonces ellos hicieron un club de los crónicos.
se llama un programa de los crónicos, que está bien politizado también. Entonces hay, lógicamente, entre los crónicos los pacientes que más nos preocupan, pues los pacientes renales, ¿no? Diabéticos, pero con la excusa de los pacientes renales, me dieron una lista, no la tenemos a la mano, la de Santa Rosa, una lista de menos de 500 personas que sufren problemas renales. Y con esa excusa fueron a comprar primero 41 pick-ups en los últimos 4 años. Y todavía este año volvieron a comprar otros 2 pick-ups. Entonces tienen 44 pick-ups. Agarraron una gasolinera, un proveedor desde 2019. Imagínense que ahí en Santa Rosa la excusa de la administración es que ningún otro proveedor les da el servicio, no tienen otro crédito en otro lugar y que solo un proveedor de combustible desde 2019. A la fecha se han gastado más de 48 millones de quetzales en una gasolinera. El año pasado se gastaron como 8, el antepasado como 12, otro año 10 millones, o sea, imagínense una DRIS que gasta 12 millones de quetzales en combustible en una gasolinera. Y cada municipio tiene... Cada municipio, no importa, imagínense usted Santa Rosa. No importa dónde esté, en qué esquina de Santa Rosa esté usted, ni en qué municipio, usted tiene que ir a esa gasolinera a poner combustible. Entonces se gasta ya combustible para ir hasta allá. No es que haya muchas gasolineras de esas, no. Un proveedor, una gasolinera. Y si usted quiere ir a ver dónde están todos los carros del Ministerio de Salud, sus picopotes, usted vaya a esa gasolinera y los va a encontrar todos estacionados. Hay un escritorio. No me la tiene, no lo puedo pasar. No, sí. No puedo pasar. Yo como... No lo puedo pasar. Ajá, ahorita se lo voy a dar. Ahorita le voy a dar la fiscalización. Imagínense, ministro, eso pasa en los ojos de Bernardo Arévalo, que dice que está acabando con la corrupción y que es el gobierno contra la corrupción, y está idéntico como que estuviera Yamatei gobernando, sin ningún cambio en esa DRIS, lucrando con los pacientes crónicos, que ahorita le voy a contar lo que yo hice. Entonces, usted tiene que ir a esa gasolinera, pero el descaro más grande es que hay un escritorio de la DRIS en esa gasolinera. Ahí está sentado, entonces por eso es que yo he podido ir a fiscalizar ahí a la gasolinera, porque si no sería un delito, no me puedo ir a hacer una fiscalización a una empresa privada. Lo del combustible tiene. Y en esa gasolinera está un escritorio, está un escritorio de, en este tal vez está. Un escritorio, en este tal vez está, ¿listo? Aquí está. Está un escritorio de la DRIS, imagínense hasta qué extremo llegaron. Entonces ahí llega el empleado, el chofer, con un vale y le dan gasolina por 800 quetzales, por 600 quetzales, le llenan, ¿cómo se llaman estos? Canecas. Les llenan canecas, llenan así un montón de canecas y las ponen atrás de las palanganas de los pick-up para que se lleven. Y cuando yo les pregunté por qué llevan canecas,